Se acaba de rechazar el cuarto retiro. La pandemia, lejos de acabarse, está retomando. Nosotros vemos que los muertos en Europa y la preocupación en Europa, la preocupación de la Organización Mundial de la Salud por las nuevas variantes y la resistencia que presentan frente a las vacunas es grandísima. O sea, tenemos que prepararnos. El cuarto retiro y los retiros de las platas de la AFP no son políticas públicas. Han sido, nosotros no son políticas hemos públicas, financiado, y hay que decirlo con todas sus letras, son los chilenos. Cuando uno ve los aportes de los gobiernos, Chile está muy bajo. Los aportes de los gobiernos, incluso del continente, Chile está muy bajo porque los retiros son ahorros nuestros. O sea, nosotros hemos financiado la crisis. Y el IFE, ¿qué va a pasar con eso? Hasta diciembre, pero todos estamos mirando, o sea, sabemos que hay el veranito que viene y estamos mirándolo con esperanza, pero todos sabemos que la pandemia no ha terminado. ¿Están preparados? Usted está en el comando. ¿Están preparados para esa política de emergencia, para que los ciudadanos en Chile no sigan pagando con sus ahorros y no sigan enflaqueciendo sus jubilaciones, ya que se van a terminar la AFP, han dicho, si ustedes ganan? Mira, primero decir que nosotros cuando comenzó la pandemia, ¿no?, planteamos inmediatamente lo que decía la Organización Mundial de la Salud, instrumentos universales, ¿no es cierto?, que pudieran solventar la vida cotidiana de las personas en tiempo, que eran las dos características que planteaba la Organización Mundial de la Salud en su minuto. Y nosotros le exigíamos al gobierno, ¿no es cierto?, no esta cosa chiquitita que planteó, eran 50.000 pesos al comienzo, el COVID, y fue el bono COVID, y fue aumentando. Pero cuando uno iba a terreno se daba cuenta, ¿no es cierto?, que los anuncios que entregaba el gobierno eran absolutamente distintos a lo que tú veías en terreno. Por eso se habló después, ¿no es cierto?, de los mínimos comunes y la universalidad del IFE. Pero frente a eso ocurre el primer retiro y las penas del infierno. O sea, nunca nos vamos a olvidar lo que significó eso en su minuto. Nosotros fuimos autores del primero y del tercero. Entonces, frente a esa situación, ¿qué es lo que estamos nosotros planteando en el comando? Bueno, ¿cómo? Convengamos que todas esas penas del infierno, que Chile se iba a incendiar, no ocurrieron. No ocurrieron porque era para la defensa de la industria de las AFP. O sea, no ocurrieron, pero además al otro día, Mónica, que nosotros aprobamos esto al otro día, estos economistas de la plaza, ¿no?, y estos abogados dijeron, puede que sea bueno, puede que sea bueno para el consumo, puede que sea bueno para el crecimiento económico, etc., sin haber retirado un peso de la AFP, un peso de la AFP. Entonces la voltereta técnica que ocurrió, la voltereta técnica fue espectacular en ese minuto. Y lo que se produjo con el primero, el segundo y el tercer retiro fue precisamente eso. Ahora, en términos de la inflación y todo, nosotros estuvimos con el Banco Central, con Mario Marcel, y queríamos discutir precisamente cómo se compone esa inflación en Chile. Porque si tú te vas a Europa, ¿no?, te vas a la OECD, tienen un 5,4%, y si tú revisas qué es lo que pasa en Brasil, qué es lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos tiene mucho más de inflación que la que tenemos nosotros. Entonces, frente a esa situación, nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el componente externo que tiene la inflación chilena? Y lo que dicen, en España la inflación también es 2 o 3 décimas mayor que la nuestra, pero dicen, bueno, esto va a ser, es la inflación más grande en los últimos 30 años, pero dice que va a ser además limitada, o sea, va a ser transitoria, no una inflación importante desde el punto de vista del tiempo que pueda recuperarse. Bueno, nosotros en el comando lo que planteamos es eso, el cómo hacemos, ¿no es cierto?, los instrumentos que sean necesarios para tener una ayuda universal, permanente, porque estamos viendo casi en una radiografía, ¿no?, por televisión, qué es lo que puede ocurrir en el país, qué es lo que puede ocurrir en el país. Y eso debería darnos pie para tener a lo menos un sistema, ¿no es cierto?, para prevenir esta situación. Los recursos existen fórmula. Pero, diputada, existen fórmulas. De todas maneras, los miembros del Consejo Asesor Económico del comando del candidato Boric han desaconsejado más retiros. El propio cuarto retiro consideraron que no era adecuado, porque más allá de cuál es la causa de la inflación, hay un sobreconsumo en la economía chilena. No solo por los retiros, también los IFE que se prolongaron hasta diciembre, el ILE, que es el IFE laboral, el empleo descendió a un 8,1%, acuerdo la estadística de esta semana del INE. Entonces,
esa situación hay que enfrentarla con instrumentos distintos. ¿Cuáles van a ser? ¿Cuál es la postura de ustedes después de que se rechaza el cuarto retiro frente a un quinto que además anuncia la diputada Pamela Giles? Mira, para nosotros, además, ahí, Yasna, para nosotros era muy importante el determinar el uso, y antes de contestar la pregunta, ¿no? El uso de los retiros. Y el uso de los retiros fundamentalmente fue, ¿no es cierto?, además de pagar deudas, de poder sostener la familia, era las complicaciones de salud que hoy día tienen las personas. Hoy día estuvimos en varias oportunidades con, ¿no es cierto?, con ferias, con vecinos, y nos decían, mire, nosotros íbamos a utilizar estos recursos para pagar la educación de nuestros hijos, para poder operarnos. Entonces eran cosas que son necesarias y urgentes y que el Estado ha abandonado como función, ¿no? Como función. Y nosotros esperamos encontrarlo, entendiendo lo que plantean los economistas, pero encontrar los instrumentos que desde el punto de vista del Estado puedan encontrar o puedan utilizarse, ¿no es cierto?, para esas funciones. Necesitamos un IFE mejorado, que tenga universalidad, que llegue a las personas rápidamente, etcétera. Porque entendemos además que no puede ser desde los fondos de las pensiones, ¿no es cierto?, sacar los recursos. Pero también entendemos la urgencia, también entendemos las complicaciones que hoy día tienen en la familia, y por eso nosotros hemos votado permanentemente también en favor de los retiros. Porque además, hoy día la derecha que tenemos, que se escuda, ¿no es cierto?, en las pensiones, mejorar las pensiones, uno se pregunta por qué no están entregando, por ejemplo, discusión inmediata a la ley corta de pensiones, que es un maquillaje, ¿no es cierto?, que no es lo que nosotros quisiéramos, pero esa ley de corta de pensiones podríamos perfectamente tener entre un 15 a un 20% de aumento de las pensiones hoy día. Cero aporte del Estado necesitaríamos, solo una modificación en el cálculo. Entonces, nuestra preocupación es, hoy día necesitamos pensiones mejores, sí, y la podemos, no con la reestructuración que queremos hacer, ¿no es cierto?, en el gobierno de Gabriel, sino hacerlo ahora a través de esta ley corta, pero el gobierno tampoco quiere realizar, ¿no es cierto?, estas modificaciones que para nosotros deberían ser urgentes. O sea, para la gente son urgentes. Claro, para las personas. Quiero plantear, para las personas. También es urgente lo que está viviendo el periodismo en Chile y en el continente. El ataque al periodismo de los gobiernos autoritarios es brutal. Sí. Se asesina, se amenaza. En México están amenazados de muerte los periodistas que investigan las fosas clandestinas, como Marcela Turati, y no los perpetradores de los asesinatos de esas fosas, donde hay cientos de inmigrantes y de mismos mexicanos asesinados entre la policía en concomitancia con el crimen organizado.